Estamos a martes 18 de agosto del año 2020 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de María del Carmen Guevara Guerrero, que falleció el 25 de julio de 2020. Queremos pedir por ella y por sus familiares y por el servicio que hizo acá en Ciudad Valles. Quiero pedir también por el eterno descanso de Paula Almendares. Quiero pedir también por el eterno descanso de Sor Herminia Velasco Iñiguez, hermana Josefina, y de Sor Manuela de la Rosa Domínguez, misionera de la Caridad de María Inmaculada. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos y hermanas que han muerto. Quiero pedir también por todos los desaparecidos, especialmente por Florencia García Ramírez, y por todos los que han desaparecido de manera forzada, por todos los que accidentalmente se han alejado de sus hogares, y por todos aquellos que por causas de salud no están cerca de sus seres queridos, para que el Señor los consuele y los guarde. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos y hermanas que tienen alguna enfermedad. Quiero pedir especialmente por María Teresa Hernández Macías, para que el Señor le dé la recuperación, por todos nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, por todos los que nos siguen a través de las redes sociales y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Mi casa y mis padres, por ti yo he dejado, mírame, siendo por uno, en tu promesa esperaré. Yo te seguiré, a donde vayas yo iré. Yo te seguiré, a donde vayas yo iré. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
En este día 18 pedimos también por todos nuestros hermanos que se han encomendado a nuestra oración. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres un hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros, y con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverías a afirmar todavía que eres Dios cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor. Palabra de Dios. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diré el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel. Y Ezequiel va a dar como una profecía o una advertencia al príncipe de Tiro. Le dice: hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido. A veces cuando el hombre tiene poder, se dice que allí se conoce su verdadera identidad. Y entonces el príncipe de Tiro, como se había dominado a Israel, pues se sentía mucho, se sentía poderoso, se sentía fuerte, se sentía inteligente, se sentía capaz. Es más, se creía como Dios. Por eso le dice Dios por medio del profeta. Dice: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres un hombre y no Dios. Y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel, el profeta que tenía un conocimiento fuera de lo normal, y conocer los secretos con tu sabiduría y habilidad. Te has hecho rico y has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tu riqueza y te has ensoberbecido por tu fortuna. ¿Cómo la soberbia hace o es alimentada por el poder? Es alimentada por la riqueza, es alimentada por ver que se van logrando algunas metas. Pero no se tiene en cuenta de dónde viene todo esto. Porque los que han atentado contra el pueblo santo, contra el pueblo de Israel, pues también van a ser castigados. Aunque los pueblos o las naciones se hayan ensoberbecido pensando que son poderosas y por eso tuvieron contra la nación santa y pensando que el Dios de Israel no valía nada, pensando que ellos tenían todo el poder, al final van a recibir otro castigo. ¿Y de quién van a recibir ese castigo? Dice aquí: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ante la mano misma de tus verdugos, te atreverás a afirmar todavía que eres Dios. Porque todo hombre está destinado a morir. Y tiene que tener claro dónde está parado. Tiene que tener claro quién es. Tiene que tener claro que Dios es el que hace todas las cosas. Esto con la primera lectura. Con el cántico del Deuteronomio 32, yo les digo siempre que sale un cántico que cuando no hay un salmo de
los 150 salmos que tiene la Biblia, se nos pone un cántico. Un cántico sea de un libro del Nuevo Testamento o de un libro del Antiguo Testamento. En este caso tenemos un libro del Antiguo Testamento que es el libro del Deuteronomio. Y habla de las obras de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por Israel, de también cómo Israel se ha alejado de Dios y cómo van a llegar las naciones enemigas. Pero también cómo las naciones enemigas, como en el libro de Ezequiel, se pueden llenar de soberbia. Y es lo que nos dice Deuteronomio 32. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no porque tengo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario, pensando que por si ellos habían borrado de la tierra, lo habían hecho por su poder al pueblo de Israel. Si ellos habían acabado con ese pueblo santo, era porque ellos tenían poder. Si ellos habían acabado con ellos y con los altares de Dios y todo, era porque tenían mucha fuerza. Pero dice: no quiero que se ensoberbezcan, pues dirá el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho. Y después vienen unas preguntas que parecen absurdas, pero tienen sentido. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vencido, los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. Es como una lección para el pueblo, ¿verdad? Que tenía un Dios poderoso, y ese pueblo, al verse también ensoberbecido, ese pueblo al verse como que tenía todo el poder, ese pueblo al pensar que había dioses mejores que el Señor, que había otros ídolos que eran más poderosos que Yahvé, pues se dan cuenta que sin Él no son nada. Pero es Dios el que lo está dejando. No son las naciones las que tienen ese poder. El día de su destrucción se acerca de los enemigos, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo. El Señor no deja por siempre a su pueblo, lo alecciona, pero el Señor al final va a salvar a su pueblo. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta el Evangelio de San Mateo, hemos tenido anteriormente el texto del joven rico, de ese joven que le dice al Señor: ¿qué tengo para conseguir la vida eterna? Bebe de todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y dice que el joven se retira porque tenía muchas riquezas. Y entonces encontramos estas palabras que dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es un rico? Pues alguien que tiene muchas posesiones, alguien que tiene muchos bienes, alguien que ha hecho del material algo importante de su vida. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al pensar en aguja, no pensemos en una aguja de coser. Tenemos que pensar en esas puertas que hay en algunas construcciones orientales, que son estrechas y que van terminando así como en forma de punta. Se van juntando las paredes, ¿verdad? Y por esas paredes solamente caben los hombres. Por esas paredes no caben los camellos. Entonces a ese tipo de puertas se les llamaba agujas, ¿verdad? Porque no permitían que los animales pasaran, solamente podían entrar los hombres caminando. Entonces por eso dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y por eso se asombran los discípulos. Entonces, ¿quién se va a poder salvar? Y entonces dice Jesús esto que es bien importante. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando se cambian las riquezas por Dios,
cuando se cambia lo material por lo espiritual, cuando se invierten los valores. Y por eso Pedro va a tomar la palabra y va a decir: nosotros que hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús les dice: yo les aseguro que la vida nueva, cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado por mí casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos serán últimos y muchos últimos primeros. Vemos el cambio de la importancia, el cambio de las cualidades, el cambio del orden establecido en este mundo por el otro mundo nuevo que ya llega. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, esto que nos presenta Ezequiel es bien importante. Decíamos cómo el príncipe de Tiro se había ensoberbecido. Y yo les decía que ensoberbecerse es salir de lo que uno es perder la cabeza, es dejar de tocar piso. Porque el príncipe de Tiro tenía poder, tenía fuerza, tenía gloria, tenía riquezas, porque Dios lo había permitido. Pero tal llegó a ser su soberbia que se sentía como Dios. Se sentía que estaba en el trono de Dios. Y se sentía que su trono estaba sobre el mar. Pero él dice: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor, y tu sabiduría acabará con tu grandeza. Y dice: cuando viene la soberbia, con cualquier cosita nos pueden acabar, con cualquier cosita nos pueden vencer, con cualquier cosita se muestra que somos débiles. La importancia que se nos da en algún momento de nuestra vida, o la responsabilidad, o el cargo, o el puesto, o lo que ustedes quieran llamarle, se nos da por regalo de Dios. Y no por eso nosotros necesitamos creernos más que los demás, creernos como dioses, creer que lo sabemos todo, creer que lo amamos todo, creer que todo ya lo conocemos. Nosotros somos débiles. Nosotros no somos sabios, nosotros no sabemos todo, nosotros no lo conocemos todo. Solo Dios es el único que verdaderamente conoce todo. Solo Dios es el único sabio, solo Dios es el único poderoso, solo Dios es el único infalible, es aquel que no falla. Nosotros somos falibles, nosotros fallamos, nosotros somos débiles, nosotros pasamos en cualquier momento. Yo pensaba en cuánta gente, pues de repente, que ha llegado a cargos muy importantes en la política, o en la iglesia, o en la comunidad, si no pierde piso, si es humilde, si es sencillo, la gente reconoce a quién le está dando realmente gloria a esa persona, en quién tiene puestas sus, ¿cómo se llaman?, sus aspiraciones, todo lo que tiene. Pero cuando la gente pierde piso, vemos que acaba mal. Sea gente de política, sea gente de iglesia, sea gente de la comunidad, o sea gente a nivel familiar. Gente que se siente mucho, y gente que humilla, y gente que daña, y gente que pisa a los demás, acaba mal. No sirve. Se da cuenta de que al final no son dioses. Se dan cuenta de que al final son personas débiles. Se dan cuenta de que al final son personas que van a pasar. Decía el texto: ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Y vemos que hay gente que acaba en la cárcel, gente que acaba enferma, gente que acaba
sin poder nada, gente que acaba totalmente dependiente de otros, que sin poder no son nada. Esto con la primera lectura. Con el libro del Deuteronomio, esto que nos presenta Deuteronomio 32 y que se asemeja mucho a los que nos presenta Ezequiel 28, dice, había pensado dispersarlos y borrar su memoria entre los hombres, pero no porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. Dios no quiere acabar con nosotros. Dios a veces sí nos selecciona. Dios a veces sí pone algunas personas o algunas situaciones o algunas cosas que nos pasan y que no nos gustan, ¿verdad? Y que de repente pues nos muestran la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero a veces hay que tener en cuenta esto que dice Dios, ¿verdad? Que a veces hay algunas personas que son como el instrumento de Dios para probarnos, para darnos una lección. Pero no por eso hay el derecho a que esa persona se crea grande, a que esa persona se sienta como la más poderosa, que se crea divina. Dice la lectura, ¿cómo podemos perseguir a 1000 y dos poner en fuga 10,000? No es porque Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Por eso no hay que ser injustos. Por eso no hay que ser malos. Por eso no hay que hacer daño a nuestros semejantes, sino tratar con justicia. Esto con la primera, con el cántico de Deuteronomio 32. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta San Mateo, dice, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Las riquezas son buenas. Las riquezas nos ayudan a crecer, nos ayudan a que nosotros vayamos creciendo. Pero las riquezas son para compartirse. Las riquezas no son toda nuestra vida. Las riquezas pasan. Las riquezas se acaban. Como pasamos nosotros. Y por eso al rico se le decía, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Eso que tenían era necesario compartirlo. No nada más amontonarlo. No nada más tenerlo atesorado. No nada más tenerlo para provecho propio. Aquí viene en la mentalidad cristiana, la riqueza es para compartirse. En la mentalidad cristiana, lo que nos da Dios, nosotros también tenemos que darlo. Esto es en la mentalidad cristiana. Porque pues muchos dicen, pues entonces ¿quién se podrá salvar? Porque pues todos estamos aspirando a tener un poquito más, todos estamos aspirando a tener algún dinerito, todos estamos aspirando a tener algún terrenito, todos estamos aspirando a tener algún bien, ¿verdad? Está muy bien. Pero dice Pedro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? Viene la opción que han hecho los apóstoles. Y entonces pues les dice que ustedes se sentarán a juzgar en 12 tronos, a juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo esto que promete por dejar algo en favor de Él o en nombre de Él. Y hay que hacer la prueba. Haz la prueba de compartir aquello que tienes y verás que nunca te va a faltar. No falla. Nunca te va a faltar. Porque lo estamos dando en el nombre del Señor. Y lo que se da en nombre del Señor, el Señor lo multiplica. El Señor da 100 por 1, como dice aquí. Y muchos primeros, los que antes eran ricos, serán los últimos.
y muchos serán últimos. Los que en su pobreza han dado lo poquito que tienen para compartirlo con los demás, pues serán los primeros. Por eso, pidámosle al Señor que este cambio de mentalidad, este cambio de valores, este cambio de lo que era importante en esta vida y va a ser importante en la otra, que lo empecemos a construir desde aquí, para gozarlo plenamente el día que el Señor nos llame a su presencia. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en tu nombre. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eudoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Los que no han podido comulgar hacen la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Y te deseo en mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. No permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que, unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de la salida. Miles de ermitas pequeñitas cobijan tu imagen, Señora. Campanas que en luz rezan, paisajes que cantan y lloran, mas el que prefieres y añoras, la ermita de mi corazón, temblores de paz en el alma, el eco de una oración. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.